Santo Evangelio según San Lucas. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio y se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: "Este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios". Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: "Una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama". Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ciertamente que podemos hablar aquí hoy de un evangelio que nos va a sacudir un poco, hermanos y hermanas, porque lo que está en tela de juicio aquí es la división, lamentablemente, ¿verdad? La división que crea la pérdida de fuerza ante muchos escenarios en la vida que tenemos que vencer y dominar. Imagínate tú, hermanos y hermanas, que busquemos un propósito común en el matrimonio, en la familia y en nuestra comunidad cristiana, y que se supone que todos vayamos en la misma dirección, porque entendemos, comprendemos que lo que se nos ha propuesto es para nuestro bien y de hecho lo queremos alcanzar. Pero de repente que aparezcan personas, que aparezca un esposo, una esposa, que aparezca un hijo, un hermano, que aparezca un papá o una mamá, o en la comunidad cristiana un líder religioso o hasta un sacerdote y una monja que no ve bien lo que se está haciendo y al contrario lo identifica como un mal que no se debe de buscar, conseguir y alcanzar. Pues se dividen las fuerzas, hermanos y hermanas. Y eso es lo que está pasando hoy en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Esta palabra que se nos presenta hoy es para ponernos a pensar en este tiempo de Cuaresma. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos y hermanas, de por lo menos que haya en nosotros una unidad, aunque no sea uniforme? No es cuestión de la uniformidad en la familia, en el matrimonio, porque todos pensamos a veces distintos, tenemos diferencias en nuestras preferencias o en la forma de manejar ciertas situaciones, en los gustos que tenemos, y cada cual pues es respetado en ese sentido, pero en aquello que es esencial, en aquello que es sustancial, en aquello que es para el bien común de todos, por lo menos, hermanos y hermanas, no podemos estar divididos porque no lo vamos a lograr, sino que hace falta que tengamos esa unidad que es capaz de hacer que las cosas se realicen y sobre todo que haya una fuerza grande para hacerlo, porque no es lo mismo uno, hermanos y hermanas, que 10, y no es lo mismo 100 que 200, y desde ese punto de vista es que lo tenemos que ver. Así que hoy vamos a dar énfasis en esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, que nos presenta la iglesia a nuestra reflexión. Oiga, tenemos que tener cuidado con satanizar nuestra misión, satanizar nuestra lucha, porque eso es básicamente lo que hacen estas personas que critican a Jesucristo, de que Él expulsa a los demonios no con el poder de Dios, sino con el poder del mismo Belcebú. Es satanizar la lucha, satanizar el plan, satanizar el proyecto que va dirigido hacia algún bien. La idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, que nos ayuda a poder entender y meditar y reflexionar esta palabra es la siguiente, hermanos y hermanas: seamos todos nosotros
miembros de esa comunidad que trabaja en la misma dirección. Seamos todos nosotros miembros de esa comunidad, de ese matrimonio, de esa familia, de ese lugar donde tal vez trabajamos, de ese grupo social, hermanos y hermanas, donde pertenecemos. Oiga, vayamos en la misma dirección y veremos nosotros cómo todo se realiza. Hoy la palabra, hermanos y hermanas, es fascinante en el sentido de que Jesús, lamentablemente podríamos decir, es calumniado por estas personas que están allí, atribuyéndole poderes malignos cuando le está haciendo el bien. Y lo importante ver aquí es que ellos saben que Jesucristo obra milagros. Ellos saben que Jesucristo expulsa los demonios. Ellos saben que Jesucristo está haciendo el bien. Las personas están encontrando lo que estaban buscando, la sanación. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan. Los que estaban poseídos por el demonio son exorcizados, son liberados de todo cuanto los ataba, los vinculaba a aquello que era malo. Los que no podían ser escuchados ahora tienen tiempo para ser escuchados. Los pobres, hermanos y hermanas, son confortados en comunidad para que puedan lograr el avance y el desarrollo personal en sus vidas. Los que tal vez estaban erróneos, como vimos ayer en la interpretación y la aplicación de la ley, ahora tienen una seguridad de que estamos interpretando las cosas bien para aplicarlas bien. Todo eso ellos lo sabían. Por lo tanto, por eso es que hacemos ese señalamiento. Niegan la evidencia, y mucho de lo que trae la división, hermanos y hermanas, que rompe tanto la fuerza con un propósito común que es bueno, es precisamente que muchos no quieren ver el bien que se está haciendo. Y esto pasa en el Evangelio de hoy con esa acusación tan terrible y esa calumnia de que expulsa a los demonios por el poder satánico. Hermanos y hermanas, eso es como decir, ¿verdad? Si lo quieres ver de otra manera o para que lo puedas interpretar, el agua está seca. ¿Qué tú crees? El sol es oscuro. ¿Podríamos nosotros sostener algo así, hermanos y hermanas? ¿Cuál es la evidencia que tenemos de que el agua nunca se seca? ¿Cómo tú vas a estar diciendo que el agua está seca? ¿Cómo tú vas a decir que el sol produce oscuridad? ¿Cómo tú vas a decir que el sol es oscuro si todos nosotros tenemos la evidencia clara de que el sol alumbra con su fuerza de fuego? Pues hermanos y hermanas, ¿verdad que eso resulta como que un disparate, algo inverosímil? Como que están levantando una serie de planteamientos, hermanos y hermanas, que no es otra cosa que un ridículo. Lamentablemente es un ridículo. Y esto es lo que puede llevar a muchas personas cuando no se integran al grupo, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, en el ánimo de irnos juntos con la misma fuerza a resolver nuestros problemas, nuestras situaciones, lo que es un obstáculo en el camino, lo que tenemos que superar. Prácticamente eso es lo que hacen, hermanos y hermanas. Muchas de estas personas también, hermanos y hermanas, cuando profundizamos en qué es lo que les pasa, que no quieren incorporarse, no quieren estar con el grupo que hace el bien, pues lo que nos damos cuenta es lo que pasa aquí en el Evangelio de hoy. Son personas que no saben explicar, hermanos y hermanas, los beneficios que Jesús realiza por el pueblo. No saben explicarlos porque no son mis principios. No saben explicarlos porque yo no estoy envuelto. No saben explicarlo porque lo que yo propuse no se tomó en cuenta o no funcionó para que se pudiera utilizar. Entonces hay algo de un malestar también en todo esto que lamentablemente se trata de hacer daño, de destruir, de difamar, de calumniar. Y eso también lo vemos en todos estos escenarios en los cuales tú y yo vivimos, nos movemos y también existimos. En el Evangelio de hoy nos asegura a todos nosotros de que todo cuanto Él hace, lo hace por el poder del dedo de Dios. Esa es la fuerza que Él tiene, hermanos y hermanas. Y esto es signo de que ha llegado la hora del reino, hermanos y hermanas. Ha llegado el reino de Dios. Y eso debe ser nuestro ideal. Eso debe ser nuestra mejor situación. Cuaresma nos lleva hacia eso, a
vivir en nosotros el reino de Dios, un reino de Dios que es, hermanos y hermanas, la compasión, la comprensión, la misericordia del Dios del cielo, su perdón sobre cada uno de nosotros, la salud en medio de la enfermedad, la solución de los problemas, una vida feliz, una vida alegre, una vida donde al presentarse todo obstáculo y toda situación difícil, la voy a enfrentar en el nombre de Dios, no voy a escapar, voy a buscar fuerzas en Dios para poder seguir luchando esta batalla y llegar donde tengo que llegar en el nombre de Dios. Eso es todo lo que estamos buscando. Por eso Cristo habla de que ese es el reino y eso es lo que tiene que estar vigente en nosotros, reconocerlo, hermanos y hermanas, y que domine en nosotros el rey de ese reino, que es Jesucristo el Señor. Jesús, hermanos y hermanas, termina hoy diciendo que el que no está conmigo está contra mí. Y estos son serios señalamientos por parte de Jesús. El que no recoge conmigo, lamentablemente desparrama. Y esa es la experiencia que vamos a tener en muchos momentos, hermanos y hermanas, en que tratamos de unir fuerzas para levantar ese matrimonio, para conseguir lo que queremos en la familia y en la propia comunidad cristiana. Eso es lamentable. Vamos a tener que experimentar, vivir y pasar por aquello de los que están en contra. Los que en vez de juntar, pues lo que hacen es desparramar, hermanos y hermanas. Lo que hace el maligno va trabajando, hermanos y hermanas, en nosotros. Y por eso hoy Jesús está en una confrontación seria, no solamente con el pueblo, sino que detrás de toda miseria, hermanos y hermanas, está Satanás metido y el maligno. Y Jesucristo hoy nos ofrece a nosotros también aquí una forma de cómo manejar este tipo de situación cuando estamos divididos, cuando hay gente en contra de lo que hacemos, cuando somos calumniados, en fin, cuando algo se mete para dañar la buena obra que queremos hacer en el nombre de Dios. Por lo tanto, recuerda esto. En la vida cristiana hemos aprendido por la palabra de Dios y a través de la misma experiencia humana, hermanos y hermanas, poco a poco va trabajando lo malo. Hay un trabajo de parte del maligno en nosotros, hermanos y hermanas. Y a veces tú y yo experimentamos que con las tentaciones que vienen provocadas por el maligno, no es fácil dominarlas, ¿verdad? Eso es lo que experimentamos también en Cuaresma, cuando nos damos cuenta de que caramba, no sobreviví la tentación, caí en la tentación y pequé. Debo de arrepentirme y buscar el perdón de Dios. No es fácil dominar este tipo de situación de la división. Jesús, hermanos y hermanas, combate las fuerzas del mal siempre en la palabra de Dios y tú y yo lo tenemos que tener claro. Resulta victorioso. Jesucristo vence. ¿Por qué no unir fuerzas en eso, hermanos y hermanas? ¿Por qué dividirnos? Si la victoria es en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene el poder. Cuidado, hermanos y hermanas, este evangelio nos advierte a todos nosotros con todo lo que hemos dicho hasta ahora, que tengamos cuidado. El maligno, hermanos y hermanas, es capaz de conseguirlo todo. Y escúchalo bien. El maligno es capaz de conseguirlo todo y muchas veces comienza esto con la división. Acuérdate que el demonio tiene mucho que ofrecer y nada que dar, que siempre lo hemos dicho aquí. Pero ¿por qué decimos que es capaz de conseguirlo todo? Pues hermanos y hermanas, cuando no hay fuerza unida, somos débiles. Se debilita en nosotros, hermanos y hermanas, lo que tenemos de Dios. Míralo desde ese punto de vista. Esa falta de unidad, ese no estar de acuerdo todos en lo que hacemos en el nombre de Dios es un fermento maléfico que pone y obra el mismo maligno en la vida de cada uno de nosotros. Ese fermento, hermanos y hermanas, es totalmente destructivo y a veces el mismo mundo en que tú y yo vivimos y la sociedad en la que nos movemos y existimos está, hermanos y hermanas, marcada por esos signos. El signo de la división. Por eso no llegamos a acuerdos, por eso no llegamos nosotros, hermanos y hermanas, a consensos, por eso unos van por aquí, otros van por allá, en los desacuerdos, no se unen las fuerzas, nos dividimos y, hermanos y hermanas, se fluye la fuerza y el poder. Detrás de todo eso podríamos decir nosotros que está esa presencia maligna que quiere hacer su daño. Hoy, hermanos y hermanas, también la primera lectura que tenemos hoy de reflexión para todos nosotros
dejando un poquito el Evangelio que lo hemos utilizado de introducción, pero esta lectura primera de Jeremías, hermanos y hermanas, en el capítulo 7, versículos 23 al 28, es una lectura, hermanos y hermanas, que nos va a poner al tanto y nos va a ayudar muchísimo a entender la palabra de Dios hoy. Porque esa lectura habla acerca de la gente que no escucha la voz del Señor, su Dios. La gente que no escucha la voz del Señor, su Dios, están divididos. No ayudan, hermanos y hermanas. No se definen el camino. No unen las fuerzas. Buscan calumnias, buscan criticar, desparraman donde sea, hermanos y hermanas. Y yo siempre señalo: familia, matrimonio, iglesia y comunidad nuestra, hermanos y hermanas, son los que no escuchan la voz de Dios. Y algo enfatizado para nosotros la Cuaresma que hemos vivido y que tenemos en cuenta es que hemos separado estos 40 días. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Y no solamente para escuchar la voz de Dios, para ponerla en práctica. Entonces mira cómo Jeremías nos ayuda hoy, hermanos y hermanas, a entender mucho de esto. El versículo 23 dice: lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz. En esta Cuaresma nos hemos decidido a escuchar la voz de Dios, y yo seré su Dios. No hay otro, hermanos y hermanas, que no sea Dios, nuestro Dios. Y sobre todo ese convenio, ese pacto, esa alianza, esa promesa que hace Él con nosotros. Tú haces todo eso, entonces yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios, no somos la gente del maligno. Somos el pueblo de la unidad de Dios, no somos el pueblo de la división de Beelzebú. Hermanos y hermanas, claro, todo esto en nuestras mentes. Y así las cosas, hermanos y hermanas, sigue dictaminando la lectura para nosotros. Pues por lo tanto, caminen por el camino que les indiqué para que siempre les vaya bien. Escuchar la voz de Dios en esta Cuaresma es esa invitación a continuar por el camino que Jesucristo quiere que vayamos, porque ese camino termina en bien. Eso no es nuevo, eso es básico, pero hay que repetirlo porque a veces lo olvidamos en el camino. Todos aquellos en la familia caminen por este camino, que vamos a encontrar la solución en el matrimonio y también en la comunidad cristiana. Hermanos y hermanas, versículo 24. Pero ellos, estos son los otros, hermanos y hermanas, no me escucharon ni me hicieron caso. Habrá personas, lamentablemente, que a pesar de nuestra Cuaresma, que queremos vivir en el nombre de Dios con entrega, donación, fidelidad y haciendo las cosas, hermanos y hermanas, bien, como manda Dios, habrá personas que no han querido escuchar, lamentablemente, y tú sabes que esto es cierto. Habrán personas que no quieren hacer caso a lo que está diciendo la iglesia, a lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, si no siguieron la palabra de Dios, ¿qué les va a pasar? Dice esta palabra que siguieron la inclinación de su corazón malvado, porque el corazón se va en contra de Dios. Corazón y mente, pensamiento, razonamiento, discreción, hermanos y hermanas, es el corazón para el judío, ¿no? Que no conocía el cerebro. Ahí está todo, se vuelve malvado. Cuando no vivo la Cuaresma, cuando el mensaje no me llegó, cuando atraso el arrepentimiento, cuando atraso la conversión, cuando no busco la confesión, cuando no me inspira volver a comulgar y el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, cuando no estoy dispuesto a vivir en fidelidad, hermanos y hermanas, lamentablemente, esto ya es camino de un corazón malvado que no lo hace Dios. Decisión nuestra, pero puede ser influenciada ¿por quién? Por el maligno. Y estos, dice la palabra de Dios, me dieron la espalda y me volvieron la cara. Lamentablemente, hermanos y hermanas, una Cuaresma, hermanos y hermanas, donde todavía haya personas dándole la espalda a Dios. Y a veces no son gente de afuera no creyentes, gentes que van a la iglesia con corazón malvado, volviéndole la espalda a Dios, no dándole la cara a Dios. Se supone que ya nosotros hemos superado eso porque estamos en una alta semana ya del tiempo de Cuaresma. La palabra de Dios, hermanos y hermanas,
continúa avanzando y diciéndonos en su mensaje lo siguiente, que también Dios se ocupa de enviar sus servidores, en este caso los profetas. Pero tampoco ustedes me oyeron ni me hicieron caso, y endurecieron su cabeza, se portaron peor que ellos, lamentablemente. O sea que las cosas, en vez de mejorar, hermanos y hermanas, pues se ponen peor. Es que alguna gente quiere que Dios mismo les hable. Es que a alguna gente no le basta la palabra de Dios, no le basta lo que dice el sacerdote, no le basta lo que dice el líder del grupo, no le basta lo que dice el Papa. La gente quisiera que se abrieran los cielos, hermanos y hermanas, y vieran a Dios y Dios le dijera, cambia tu camino porque estás mal. Hermanos y hermanas, ¿va a pasar eso? Bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero yo no creo que todos los días se nos aparece un ángel a las 3 de la mañana con una luz enorme, hermanos y hermanas, que nos dice, cambia tu forma de vivir. Yo no creo que eso nos pasa a nosotros de madrugada, ¿verdad? Y en esos casos, cuando esperamos estas cosas, hermanos y hermanas, el versículo 27 es bueno para entenderlo. Puedes decirle todo esto, pero se harán los sordos. Se harán los sordos. Puedes llamarlos, dice la palabra, pero no te responderán. Es que han endurecido el corazón, hermanos y hermanas, por eso dice, se ha vuelto malvado. Diles entonces esto, esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé. Yo no quiero estar en ese grupo, y aquí estamos haciendo lo posible por escuchar la voz de nuestro Padre Dios del cielo. Ni ha querido aprender. Acuérdate, hermanos y hermanas, que Jesús es maestro. El discípulo que escucha a Jesucristo y que hace lo que aprende de Jesucristo y lo pone en práctica, más se parece a Jesús el Señor. Por lo tanto, aquí es todo lo contrario. La fidelidad de muchos ha muerto, ha desaparecido de su boca. Lamentablemente, hermanos y hermanas, fíjate cómo esa primera lectura nos ayuda a que, pues hermanos y hermanas, a digerir lo que nos está diciendo la palabra de Dios, a ponerlo dentro de un lugar, hermanos y hermanas, que no es algo extraordinario. Esto es como básico, esto es como ordinario. ¿Por qué nos resulta, o a algunas personas les resulta tan difícil entender todo esto que hemos dicho? Si al fin, al cabo, nos va a llevar al bien, hermanos y hermanas, que es lo que estamos buscando. Ese salmo de hoy, hermanos y hermanas, el Salmo 94, que dentro de poco vamos a meditar, como siempre hacemos. Ese salmo es ese salmo famoso de ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Ese salmo tiene unas frases que a mí me gustan y que las tenemos que reflexionar hoy, para no estar divididos, para que el maligno no nos cause dominio y dependencias en esta vida, hermanos y hermanas. Cuaresma, una de las metas y los resultados que ya debemos ir experimentando es entrar en la presencia del Señor. Entremos, hermanos y hermanas, siempre en la presencia del Señor. Hay que postrarse, dice la palabra de este salmo, hermanos y hermanas, ante el Señor. Postrémonos ante la presencia del Señor. Eso quiere decir que es el único que yo adoro, es el único dueño, amo y Señor de mi vida. Su voluntad es mi voluntad, que hay que bendecirlo. En la Cuaresma nos lleva en ese reconocimiento a bendecir y santificar ese nombre de Dios, a darle gracias. Porque yo tengo que reconocer dentro de todo, hermanos y hermanas, que cómo yo podría decir que Dios me hace daño si yo lo que he encontrado por parte de Dios es que amaneció y tengo vida, me senté a la mesa y estoy comiendo, pude salir de mi casa y tuve momentos de alegría, estoy con mi familia, y si acaso estoy enfermo, pues oro por mi salud, tengo a quien recurrir en el nombre de Dios. Si se me hace difícil la situación que estoy experimentando, porque es problemática, hermanos y hermanas, porque es desafiante, porque es un riesgo, hermanos y hermanas, cuento con la ayuda, el auxilio, la providencia que viene por parte de Dios. Ese Espíritu Santo, hermanos y hermanas, tiene que estar vivo en medio de nosotros. Ese Salmo 94 sigue diciéndonos, para ayudarnos a tener esa bendición de Dios, saber que somos como pueblo hijos, hijas de Dios, somos rebaños. Y si somos rebaño del Señor, tenemos un pastor. ¿Y quien para nosotros es el buen pastor? Es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué hace el buen pastor? Nos guía, hermanos y hermanas.
Él nos guía. Por lo tanto, si nos unimos todos como rebaños con un pastor al frente que nos guía, ¿quién puede decir que nos lleva a Jesucristo a lo malo? ¿Quién puede decir que Jesucristo nos lleva a tener una experiencia desastrosa, angustiosa, enfermiza? Nosotros, hermanos y hermanas, no. Estos son los disparates, las conclusiones sin sentidos, hermanos y hermanas, y lo ridículo que a veces piensan algunas personas que cierran sus corazones ante el llamado de la Cuaresma. Finaliza el Salmo 94, advertencia, hermanos y hermanas. Oiga, cuidado con poner a prueba a Dios. No pongamos a prueba a Dios nunca. No tentemos a Dios nunca. Porque nosotros somos testigos de las obras buenas que ha hecho el Señor. Esta gente está poniendo a Dios a prueba, a Dios en tentación, a Jesús a prueba, a Jesús en tentación, como si no viniera de Él lo bueno, como que lo bueno que Él va a hacer por nosotros es una trampa, hermanos, es un anzuelo para hacernos caer en la profundidad de las aguas, tirarnos allí sin salvavidas y que cada día nos hundamos. ¿Puedes tú creer que un Dios como el nuestro sea capaz de hacer semejante cosa? Eso no viene de Dios, eso es de Belcebú, hermanos y hermanas. Y en segundo lugar, hermanos y hermanas, entender que tú y yo estamos a favor de Dios. Ninguno de nosotros estamos en contra de Dios. Somos de los que, hermanos y hermanas, tenemos que trabajar en la misma dirección, en donde quiera que estemos, en el nombre de Dios. Hay quien aún, hermanos y hermanas, lamentablemente en esta Cuaresma todavía no se define. No se ha definido, lamentablemente, y puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser alguien del grupo de nuestra iglesia. Lamentablemente, hermano y hermana, hay quien aún no quiere definirse frente al mensaje de Jesucristo, nuestro Señor. Y esto es peligroso. Estas personas se quedan neutrales, hermanos y hermanas. Estos son los que lamentablemente tendremos que reconocer en el camino, que pasará la Cuaresma, vendrá la Semana Santa, viviremos la Pascua de resurrección de nuestro Señor, y hermanos y hermanas, no nos van a ayudar a facilitar la misión en donde sea, ni en matrimonio, ni en familia, ni en comunidad cristiana. No nos van a ayudar a ser facilitadores, hermanos y hermanas, en el plan que tenemos nosotros, en la meta que tenemos cada uno de nosotros, en la tarea que tenemos cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, en ese servicio que queremos dar. Y para muchos, hermanos y hermanas, tras de que no están facilitando la obra de Dios, luego la critican, luego la señalan, luego utilizan calumnias, hermanos y hermanas, falsas verdades o medias verdades para atacar nuestra iglesia, para atacar nuestro matrimonio, para atacar nuestra familia. De todo esto tengo que tener yo conciencia en esta Cuaresma, hermanos y hermanas. El peligro con todo esto, y es lo que Jesucristo quiere evitar en nuestras vidas, el peligro de que el maligno, hermanos y hermanas, ya haya quitado a esas personas el poder de Dios en ellos. Porque eso es tarea de aquel que viene a saquear la casa, como dice nuestro Señor Jesucristo. Viene a robar, viene a quitar. ¿Qué de nosotros nos quiere quitar el maligno cuando nos volvemos en espíritu de división, cuando nos volvemos en espíritu de desparramar, cuando nos volvemos en espíritu, hermanos y hermanas, de no ir en la misma dirección, de en vez de recoger, estar dispersando? Pues, hermanos y hermanas, es lo que la palabra de Dios nos aclara hoy. Nos quita la bendición de Dios, nos quita la espiritualidad, la santidad, la vocación cristiana, la fidelidad a Dios, el arrepentimiento, reparación que necesito de mis pecados, buscar la gracia de Dios, vivir la gracia sacramental, esa gracia santificante que viene a través de lo que hemos recibido en sacramento. Todo eso lo quiere robar, lo quiere quitar Satanás, y estos que se cierran, se exponen, o ya, hermanos y hermanas, han sido saqueados por aquel que viene en esa sintonía.
La bendición que tenemos tú y yo al casi ya estar cerca de terminar una cuaresma, hermanos y hermanas, y superar la mitad de ella, es que la bendición de la cuaresma es que en nosotros y en ti y en mí, hermanos y hermanas, lo de Dios que hemos recibido, lo que nos hemos quitado de malo, porque nos hemos confesado y nos hemos arrepentido y hemos abierto las puertas para las cosas de Dios. ¿Tú sabes lo que ha hecho eso para cada uno de nosotros? Eso hace retroceder el poder del maligno, retroceder la presencia de Satanás con los efectos que pueda tener sobre todos nosotros. Efectos que tú y yo sabemos, ¿no? Esos instintos bajos, pecados mortales, pecados veniales, vida, hermanos y hermanas, de obras muertas, de eso es lo que estamos hablando. Todo eso es lo que tiene de bendición para nosotros ese dedo de Dios. Tenemos que concluir, aunque resulte un poquito duro decirlo, pero aquellos que se resisten en la cuaresma a dar el paso y de conversión, que se dedican a tentar a Dios, a dudar, a sospechar, a impulsar a otros a no practicar la fe, hermanos y hermanas, eso es una estupidez humana. Hay que decirlo por su nombre. Interpretar a algunos que es malo que alguien se acoja a las cosas de Dios, que una mujer, esposa, en el matrimonio se acoja a las cosas de Dios, que un marido diga que eso es malo, que me está dañando la vida en mi familia, que casi ella no está con nosotros, que se pasa metida en la iglesia, hermanos y hermanas. Eso es lo que pasa hoy si lo venimos a actualizar en la palabra de Dios. Puede ser viceversa, porque a veces el hombre es más entregado como esposo y la mujer pues está un poquito más pues separada. O que alguien lo diga, pues hermanos y hermanas, de un hijo hacia una madre o de una hija hacia un padre, ¿no? Por estar metido en las cosas de la iglesia, mira para allá, siempre con Dios, siempre con la palabra de Dios, siempre metido en la misa diaria, siempre metido en las actividades, siempre en el Jueves Santo, siempre en el juego eucarístico. Pues hermanos y hermanas, ¿qué tú crees que es eso? Eso es como una estupidez humana, llegar a esa conclusión. ¿Cómo nos va a hacer daño lo bueno que tiene Dios que darnos? Hermanos y hermanas, ese tipo de pensar, lo que la palabra de Dios hoy nos dice es fruto de un corazón mal intencionado, muy mal intencionado. Y esto debe quedar claro, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros. No se puede satanizar la obra buena, hermanos y hermanas, jamás. Y que seamos nosotros benditos en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito. Sobre todo, vas a ser bendecido.